Buenas noches, mi nombre es Yulisa Londoño. Mi nombre es Carolina Montoya. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, estudiantes de la carrera Administración en Seguridad y Salud del Trabajo. Cursamos tercer semestre y para el día de hoy vamos a hablarles sobre las medidas de tendencia no central y tablas de frecuencia para la materia estadística descriptiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. ¿Cómo se construye una tabla de frecuencia? Voy a dar unos ejemplos. Voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos una tabla de frecuencia. Tenemos unos datos, en total son 18. En la primera columna lo que hacemos es colocar los números de estos datos recolectados en orden de menor a mayor. En la siguiente columna está la frecuencia absoluta, que es identificada con N en minúscula. Es el número de veces que aparecen estos datos en la tabla. Sigue la frecuencia absoluta acumulada y es identificada como N con mayúscula I. ¿Qué queremos hacer aquí? Hacemos la suma de estos datos de la frecuencia absoluta y se colocan así. Entonces en la primera casilla ponemos el número con el que iniciamos en la frecuencia absoluta y sumamos con el siguiente número y así sucesivamente hasta terminar. Normalmente nos debe dar el número de datos recolectados, que en este caso fueron 18, aquí dio 18. Tenemos la frecuencia relativa y esta es identificada con FI en minúscula. Esos son ya porcentajes. Entonces, para sacar esos porcentajes utilizamos una regla de 3. Aquí, por ejemplo, también hicimos el ejercicio. Entonces tenemos, si 18 datos equivalen al 100%, entonces 1 ¿a qué porcentaje equivale? Y aquí dice 5.5% y así sucesivamente con cada uno de los datos. En la frecuencia absoluta acumulada lo que hacemos es también sumar. Entonces aquí colocamos en la primera casilla el mismo número con el que iniciamos y vamos sumando con el segundo y así sucesivamente hasta terminar. También es importante resaltar que las tablas de frecuencia nos arrojan unas gráficas estadísticas en las que se utilizan en empresas, colegios, para tomar decisiones. Bueno, también les vamos a hablar sobre algo que se llama las medidas de tendencia no central. Estas permiten conocer puntos característicos de una serie de valores que no necesariamente tienen que ser centrales. La intención de estas medidas es dividir el conjunto de observaciones en grupos con el mismo número de valores. Un conjunto de puntuaciones o mediciones puede dividirse de cierto número de partes iguales mediante la selección de valores que corresponden a una posición determinada en dicho conjunto. Las medidas de tendencia no central están clasificadas en 3 puntos, que son las cuartiles, las déciles y las percentiles. Las cuartiles son 3 valores de la variable que divide a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Un ejemplo de los cuartiles es, por ejemplo, acá coger el Q1, Q2 y Q3 y estos determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos. Y acá ya nos da que Q2 coincide con la mediana. Otro de los puntos clasificados son los déciles. Estos se cogen por 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Estos corresponden al 10%, 20% y 90% de los datos.
También tenemos los percentiles, que son una medida de posición usada en estadística que indica que una vez ordenados todos los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones. Uno de los ejemplos es el percentil de 20 grados, que es el valor bajo el cual se encuentra el 20% de las observaciones. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy.